Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, les doy una cordial bienvenida a este programa correspondiente al jueves 23 de marzo del año 2023. Gracias a nuestros amigos suscriptores y a quienes aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse para seguir las facetas de la vida. Transmitimos desde Potosí, Bolivia, para todo el mundo. Esta noche vamos a dedicar un programa a temas o aspectos estrictamente políticos, porque la política es parte de la vida y está en todos y cada uno de nosotros, al igual que el partidismo. Desde La Paz, Bolivia, esta noche vamos a conversar con el ciudadano Efraín Jorge Mendoza Vacaflores, que en este momento se constituye en el vocero nacional de Acción Democrática Nacionalista. Y es que en democracia hay necesidad de partidos políticos porque los partidos políticos son la fiel expresión de vanguardia de que la gente se pueda comunicar, dar su punto de vista, explicar sus necesidades ante el gobierno de turno. Le damos la cordial bienvenida a Efraín Jorge Mendoza Vacaflores, vocero nacional de Acción Democrática Nacionalista, que a propósito, en este 23 de marzo ha cumplido un año más de su fundación. Muy buenas, bienvenido a Facetas, estimado Efraín Jorge. Querido Iván, agradecerte por este espacio en este tu canal de YouTube, siempre a la vanguardia de la tecnología tú, y que hoy nos permites poder dirigirnos a toda esa tu audiencia y a quienes sintonizan este tu canal para poder hablar en esta oportunidad un poquito sobre política. Hablando de política, vamos también a hablar de muchos partidos políticos, otros ya no existen, pero hoy iniciamos, no diré este ciclo, pero iniciamos este programa para de manera periódica ir analizando la naturaleza política de algunos partidos políticos que en algún momento han gravitado en la vida democrática del país. ¿Qué se hizo hoy, estimado Efraín, cuando se ha recordado un aniversario de fundación de Acción Democrática Nacionalista que fue un 23 de marzo del año de 1979? Quisiera que en pocos minutos hagas esa relación histórica de lo que ha significado la contribución a la democracia de Acción Democrática Nacionalista. Con mucho gusto. Bueno, hoy todos los adenistas hemos recordado la fecha de fundación de Acción Democrática Nacionalista, que como tú bien indicabas, ha sido el 23 de marzo de 1979. Hoy cumplimos 44 años de vida política desde la creación del partido. Dentro de la historia del partido tendríamos que hablar muchísimo de la contribución que se dio a la democracia en bastantes épocas de campaña, elecciones y al mismo tiempo de contribución cuando, en todo caso, sea el MNR, sea el MIR u otros, subieron también al poder. Pero en la para poder hacer que exista un país democrático en el país. Bueno, obviamente, ADN nace después de que evidentemente, y eso no se puede negar, el avance de un gobierno de facto, como lo llaman así, y posterior a ello, el 23 de marzo de 1979, se crea Acción Democrática Nacionalista para nacer a la vida política y democrática en el país. Y da la casualidad que dentro de la historia de ADN está que ese mismo año, en julio de 1979, se lanza a una convocatoria a elecciones nacionales en el país. Más allá de que ADN recibía por ese tiempo eh, un desacuerdo total de parte del Partido Socialista Uno, que estaba encabezado por Marcelo Quiroga Santa Cruz y la izquierda, prácticamente desahuciando Acción Democrática Nacionalista eh, en su primera presentación como partido político. Eh, Al mismo tiempo, ADN da una gran sorpresa al país, ya que se constituye como la tercera fuerza política en el país. Primero, en esa elección
sale el MNR, la UDP, y como tercer lugar en tema de votación sale Acción Democrática Nacionalista. Con votación, gracias a todos los ciudadanos del país, teniendo representantes en el Congreso de la República, senadores y diputados, dejando muy, pero muy lejos al Partido Socialista aún. En todo caso, con esto, más o menos tendríamos que tener un pantallazo y decir que los bolivianos creo que nunca estaríamos del lado socialista, ¿no? Más bien siempre más querendones de la patria, más amantes de su país, y es que en esa ocasión los bolivianos demuestran a través de su voto. De ahí en adelante, ADN participa en varias elecciones nacionales, donde hoy se ha perdido prácticamente lo que se venía haciendo hace años atrás, definitivamente con otros partidos políticos como el MNR, como la UDP, como el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el Partido Demócrata Cristiano, eh, Condepa de Palenque, el AUCS y muchos que en ese momento existían. Y sabes qué era lo importante de esos años, era pues el consenso democrático que existía. Es decir, que no, un solo partido no tenía el control total de un Congreso para poder hacer y deshacer de un país, sino que tenía que haber una concertación entre varios partidos políticos para poder definir políticas claras para un país, pero que sean obviamente discutidas dentro del ámbito de lo que se llama democracia. Entonces, de ahí en adelante, ADN participa precisamente de todo esto, contribuyendo a la democracia, haciendo que el MNR en una oportunidad sea gobierno, como también el movimiento a la izquierda revolucionaria, que algún momento obviamente ADN y MIR estaríamos hablando que era entre el aceite o el agua, el aceite, que jamás hubieran pensado muchísimos que tal vez podían haberse unido en algún momento, pero en algún momento llega la decisión de si tomar este tipo de acciones por mantener la democracia de un país. El año de 1997, el general Banzer llega a la presidencia con el voto igual del ciudadano. Y dentro de la historia de nuestro país, el general Banzer se constituye, uno como líder fundador de Acción Democrática Nacionalista, y uno de los militares que en todo caso, él siendo cruceño, pudo, pudo hacer algo que hasta ahora creo que los líderes del Oriente no han podido conseguir, y que ha sido poder tener la confianza y el voto de todos los ciudadanos, ¿no? Y posterior a eso, después de llegar al gobierno el año 97, dándose la mano con varias tiendas políticas igual, no nos olvidemos que aquí el compadre Palenque en La Paz era muy duro con las críticas ante Acción Democrática Nacionalista, pero llegado un momento se sentaron a la mesa, dialogaron y fueron parte de un gobierno. Entonces, ahí se ejerce la democracia, ahí se ejerce precisamente el sentido común de que lo más importante ante todo está la patria. Y posterior a eso, hasta el año 2000, que ya el general Banzer se pone mal, muy delicado de salud, viaja a Estados Unidos y posteriormente ya vuelve al país, pero ya tenía un estado muy delicado por el tema del cáncer. Entrega el gobierno al vicepresidente de ese entonces, que era Jorge Tuto Quiroga, en la capital de Bolivia, que es Sucre, en el Congreso. Y bueno, posteriormente ya el desenlace obviamente era lo que todos nos esperábamos, que llegaba un momento nos iba a dejar. Bueno, brevemente podría decirte, estimado Iván, que la trayectoria del general Banzer como líder indiscutible de Acción Democrática Nacionalista fue un paso muy importante dentro de la política nacional. Muchos jóvenes seguramente hoy en día no conocen
la historia de General Banzer o de Acción Democrática Nacionalista o del Movimiento Nacionalista Revolucionario, del MIR, no sé, porque desde el 2006 para adelante que solo ven, digamos, un movimiento al socialismo gobernando nuestro país. Entonces, pero es bueno y agradecerte por esto, por este momento, porque también es bueno tener presente la historia de nuestro país, es bueno tener la historia de los partidos políticos y quienes han hecho democracia y quienes han gobernado nuestra República de Bolivia, ¿no? A ver, el MNR indiscutiblemente ha tenido un líder histórico, que la historia, valga la reiteración, no lo puede negar, y es Víctor Paz Estenssoro, seguido por Hernán Siles Suazo, Juan Lechino Oquendo, Walter Guevara Arce, etc. El MIR prácticamente se identificaba con Jaime Paz Zamora, que está retirado de la política. Y así podemos ir refiriéndonos a muchos partidos políticos grandes y pequeños. En el caso de ADN es indiscutible que el general Banzer ha sido el corazón, el pulmón que le ha dado movimiento cuando nació este partido a la vida democrática en 1979, como una especie de respuesta política al juicio de responsabilidades que en ese entonces había entablado ya el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y los partidos de esa época, generalmente de izquierda y de derecha, tenían una orientación nacionalista, porque eso prácticamente había nacido en la revolución de 1952. Pero el general Exacto. Banzer ya es otra época. Como tú mismo has dicho, hay muchas personas y ahora que lamentablemente un poco que la historia se la quiere cambiar, se la quiere ocultar, se quiere poner otro tipo de historia. Es muy lamentable eso, pero el general Banzer hizo cosas buenas, hizo cosas malas en su momento, porque hay luces y sombras siempre en todo líder político. ¿Qué es lo que Acción Democrática Nacionalista, sorteando los problemas que aún tiene ante el Tribunal Electoral, etcétera, qué es lo que podría brindar a futuro, primero a los millennials, a la juventud y en general a todo el pueblo de Bolivia? Porque reitero, en este siglo XXI, pienso yo al menos, que Acción Democrática Nacionalista tiene que cambiar su curso, porque hoy, por ejemplo, ya no podemos hablar de una política de Estado, que es lo que llevó adelante políticas de Estado, Acción Democrática Nacionalista, es decir, economía de Estado, donde el Estado era lo más grande y el Estado lo era todo. Y hoy estamos viendo que eso prácticamente se está agotando, pese a que hemos tenido un periodo liberal con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero hoy lo que muchos países en el mundo, que son democráticos desde luego, es de que el Estado se alía con la inversión privada y eso es lo que realmente le da movimiento económico, que es lo que nos está haciendo falta. ¿Qué es lo que haría Acción Democrática Nacionalista de aquí a futuro? Crear nuevos líderes. A ver, por favor, Efraín. Es, eh, es definitivamente una pregunta muy interesante y de verdad que me va a dar mucho gusto poder desglosarla. Eh, Tienes toda la razón al indicar de que todo partido político tiene un tiempo, tiene su efervescencia por la situación y el clima en el que se presenta. Y obviamente las etapas y los años van a ser muy diferentes entre el diario vivir de un país, de un ciudadano. Y las épocas que se venían de atrás, desde 1979 para adelante, que se crea Acción Democrática Nacionalista, obviamente eran muy diferentes a lo que se presenta hoy en día. Eh, Recordaremos que las campañas se hacían pegando afiches en las calles, poniendo pancartas, poniendo propaganda política en las calles y era a quién ganarse, quién tenía más presencia en banderas y otros cuando se presentaban las campañas. Hoy en día, de seguro mucho de eso ya está desapareciendo porque están las redes sociales. En las redes sociales uno puede llegar a gran parte de las personas, y tú bien lo has dicho, a los jóvenes que hoy en día manejan muy bien las redes sociales y están ahí. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? De aquí en adelante se necesita una renovación total de los dirigentes de Acción Democrática Nacionalista, insertar nueva sangre, nuevas ideas,
se necesita ver el presente y un futuro mucho mejor. Como Acción Democrática Nacionalista, estamos nosotros muy conscientes de que la nueva etapa de hacer política hoy en día se torna, uno, en temas de tecnología, temas de educación, que es indudable que se tiene que mejorar, temas de salud para todos los ciudadanos, que es preciso poder mejorar para todos, y obviamente tener una economía mucho más estable. Si tienes toda la razón al hablar y decir de que eh, han pasado los tiempos, pero si puedo te voy a pasar un discurso que dio el general Banzer el año 98, cuando ya sube a la presidencia, donde precisamente él se da cuenta que no era la política ideal la que se vino haciendo desde atrás. Y él en ese discurso habla de que el Estado no tendría que ser proteccionista, no tendría que estar protegiendo a todos, sino que el Estado tendría que convertirse en, en ese personaje que tendría que ir viendo a las empresas crecer y ayudarlas más bien para que exista mayor economía, estabilidad en el trabajo y que existan ingresos más que egresos. Y a eso apuntaba el general Banzer ya desde el año 98 adelante. Y obviamente hoy yo creo que estamos yendo bajo ese parámetro. Yo creo que no nos podemos convertir nosotros los ciudadanos en mendigos de un Estado y esperar de que el Estado nos dé un bono, una bolsita de comida, no sé, como últimamente se actúa a través de los gobiernos socialistas, poder tener ese tipo de acciones para poder tener controlado al ciudadano. Si queremos realmente despegar como país, necesitamos inversiones de afuera. Necesitamos como país poderles brindar la protección necesaria a aquel empresario que venga e invierte en nuestro país. Poderle brindar la seguridad jurídica necesaria para que se pueda hacer esto. De que cuando nosotros nos vamos al alto y vemos una ciudad pujante y grande y cada vez más llena de gente, eh, vemos que el comercio informal va creciendo día a día. Pero yo creo que ese tipo de cosas tienen que cambiar. Pensamos que es necesario cambiar las políticas. Hoy en día escuchamos muchísimo a quienes son socialistas o se han vuelto socialistas hablar de que el capitalismo es malo y no sé qué, cuando prácticamente todos los ciudadanos en este país son capitalistas. Desde el momento que tú trabajas, pones tu tienda, pones tu negocio, estás invirtiendo y quieres ganar unos pesos más. Ahí estás trabajando con tu plata y estás haciendo lo que se denomina un capitalismo, pero tal vez pequeño. Necesitamos hacerlo en grande. ADN, ¿qué quiere? ADN necesita de la juventud, necesita que se vengan acá, necesitan que trabajemos juntos, necesitamos que podamos proyectar un país con una visión diferente, con una visión prácticamente que enmarque una política y una economía que vaya a mejorar la vida del ciudadano, que vaya a mejorar nuestras instituciones, nuestras empresas y por sobre todas las cosas. Hay algo que nos hace mucho daño en el país, que de un tiempo a esta parte ha crecido muchísimo todo lo que es la empresa pública. Tenemos demasiados trabajadores en la empresa pública y creo que tenemos que ser mucho más eficientes en ese sistema, poder mejorar nuestra educación, poder mejorar la salud. Perfecto. Otra pregunta que me animo en este momento a formularte y te lo hago con el mayor de los respetos. Y tiene relación con eso de los librepensantes. En realidad, todos los ciudadanos de cualquier estado del mundo donde se diga que la democracia, el respeto a la institucionalidad del derecho sea tal, pues hayan consensos, hayan disensos, haya gente que no esté de acuerdo con el gobierno, haya gente que esté de acuerdo, porque al final el día de las elecciones es el final del resultado para evaluar a un gobierno. Pero en los últimos años prácticamente se ha satanizado
por poco no se dice que es un delito ser de la derecha. Ujú. Y en democracia, y esto deviene de la Revolución Francesa, jacobinos y rondinos, unos que querían cambiar el Estado rápidamente, violentamente, otros conservadores, en fin, ahí nace la izquierda derecha. Yo escucho decir siempre, con un poco de miedo a veces y a veces de otra forma, que en Bolivia y en Latinoamérica no existe la derecha, ya no hay izquierdas, derechas, pero la realidad nos está mostrando que eso jamás va a morir. Y mi pregunta es, la nueva acción democrática nacionalista en este siglo XXI, ¿dónde encajaría? ¿En la izquierda, en la derecha, al centro? Y creo que la respuesta tiene que ser concreta, porque el ciudadano tiene que perder el miedo de expresar su idea y decir, bueno, yo soy tal o yo soy peor. Porque tú bien has dicho, al final en Bolivia todos somos capitalistas, porque por más negocio pequeño que tengamos, nuestra intención siempre es ganar un dinerito para con ese dinerito pues sostener a la familia. No veo otra forma. Además, el trabajo, el empuje de la persona, hombre o mujer, es la única herramienta, por lo que hemos visto, que va a dar lugar a que la sociedad progrese. No hay otro, no esperar recibir del Estado. ¿Qué opinión o qué respuesta darías al respecto tú como vocero nacional en este momento de acción democrática nacionalista aquí en Bolivia? Ese tema es evidente que lo hemos estado analizando, hemos estado viendo los parámetros que hoy en día marcan las políticas que se han venido practicando, no solamente en Bolivia, sino en Sudamérica. Del avance de la izquierda, que ya después posteriormente se convierte en socialismo y que quiere brindar, digamos, un paraíso inexistente. Hoy, como Acción Democrática Nacionalista, nosotros necesitamos recuperar la patria. Es decir, nosotros nos convertimos en centinelas del patriotismo boliviano, del nacionalismo boliviano, recuperar nuestra República de Bolivia, recuperar nuestra constitución política del Estado, que hoy en día no está bien. Ponen un decreto y crean un Estado plurinacional inexistente para nosotros, que muy bien se lo puede, o sea, un decreto no puede estar por encima de la constitución política del Estado y eso tiene que cambiar. Nosotros nos constituimos como un partido que hoy en día urge recuperar la patria, urge recuperar el patriotismo en todos los bolivianos, en todos los jóvenes, urge que volvamos a un Estado de Derecho, urge que la justicia sea imparcial con todos los ciudadanos, urge que todos aquellos que hoy en día, si han cometido delitos en nuestro país, que sean sancionados porque tiene que ser así. Eh, en otras palabras, nuestro partido se encamina primero a preservar el patriotismo boliviano, a ensalzar el sentido patriótico y nacionalista de todos los bolivianos y enmarcarnos para recuperar la patria, recuperar nuestra constitución, recuperar todo lo que en algún momento nos han dejado un legado quienes construyeron esta Bolivia. Estimado Iván, el otro día yo escuchaba a un diputado masista que decía, cuando fue por los Yungas, decía, compañeros, si vuelve la derecha, nos van a meter adentro. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que no vuelva. Miren, me causó un poco de gracia porque en realidad no es que vuelva a la derecha, no es que otro partido se haga cargo que no sea de tendencia socialista. Si ellos han cometido algún error desde el 2006 hasta hoy en día en gobernar nuestro país y de manejar todo el aparato público, pues seguramente se les tendrá que juzgar. Pero a ellos les juzgará esa persona que hoy en día no tiene un buen seguro, le juzgará a esa persona todo aquel ciudadano que día a día se rompe el lomo trabajando para poder llevar el pan a su casa, mientras otros ganan muy bien. Y precisamente no va a ser un partido político, sino será el ciudadano mismo que con su voto cambie los destinos de este país.
y definitivamente la justicia sea la verdadera justicia, no como hoy en día solamente es para unos cuantos. Eh, Nosotros pensamos que hoy lo primero que tenemos que hacer como partido es recuperar nuestro Estado, es recuperar nuestra república, es constituirnos como fieles centinelas de lo que es nuestra nación, de cómo nació la república y de recuperar esos valores que son tan importantes que hoy en día se pierden, que incluso hoy en día yo veo aquí en La Paz y seguramente en todo el país, pelear hoy en día los maestros por una currícula que no tiene sentido alguno. Y definitivamente vemos tremendos errores que creo que no pueden llevarse a una escuela, a un colegio. Entonces nosotros nos constituimos por ese lado. Primero, patriotas y centinelas de preservar nuestra república y de recuperarla de las manos de quienes hoy se constituyen como socialistas. Hablando de votos, hablando de oportunidad electoral para que Acción Democrática Nacionalista pueda participar en futuras elecciones y si estamos en un estado de derecho, como cualquier otro partido político, necesariamente tiene que cumplir la ley electoral, sus reglamentos, etc. ¿Cuál es la situación actual de ADN? Primero con su personalidad jurídica y luego tenemos entendido extraoficial que hay algunos problemas ante el Tribunal Electoral Nacional precisamente para garantizar que Acción Democrática Nacionalista sea un partido que legítimamente pueda participar, al igual que los demás, en futuras elecciones, sean estas nacionales, municipales, etc. ¿Cuál es la situación de ADN, estimado Efraín? Ya, hoy en día estamos, nosotros los adenistas estamos peleando por que se puede ejercitar el sentido mismo de la democracia partidaria. Retrocediendo un poquito, existió una asamblea en el año 2014, donde en esa asamblea se elige a un jefe nacional, toda la estructura, y asimismo se elige a la Junta Nacional Electoral. Es decir, que toda esa organización, toda esa conformación de esa directiva, de esa cabeza y de todas sus estructuras, indica el mismo órgano electoral que con una certificación del año 2020, toda esa estructura es vigente, hasta mientras no se convoque a una nueva Asamblea Nacional del partido. Ahora bien, sorpresivamente nosotros nos enteramos que se nombra otra Junta Nacional Electoral, que no es precisamente la del 2014, donde prácticamente se trata de cambiar la situación, se trata de cambiar lo que está dentro de nuestros estatutos internos y que obviamente va a avasallar la presencia de la militancia de todo el país. Y posiblemente se elija entre gallos y medianoche a 3, 4 personas, eh, a un jefe nacional que por ahí ni lo vamos a conocer, que sale de la noche a la mañana, pero sin que el militante vaya y vote, que pueda ejercer su voto o que tal vez pueda ser elegido. Se han presentado muchos memoriales ante el órgano electoral aquí en la ciudad de La Paz, pidiendo se respete esa asamblea, esa Junta Nacional Electoral, reconocida incluso por el órgano electoral, sea la que lleve adelante la nueva elección para el nuevo jefe nacional del partido, con la participación de todos los militantes. Eso es ejercer democracia, estimado. Porque ¿cómo podemos hablar de democracia de un país si no vamos a poder ejercitarla en nuestro propio partido? Tenemos ese problema, estamos empantanados en este aspecto. Estamos a espera de una resolución que salga del órgano electoral, que tiene que ser máximo entre esta semana o tal vez la próxima, para definir los destinos del partido. Y esa es la situación que hoy en día nos pone con una, ¿cómo te diría? Con mucho dolor y también con mucha rabia, si se puede llamar, de que
la gente del partido no puede ejercer la democracia que queremos que se cumpla. Lo único que deseamos nosotros es que si para la jefatura nacional del partido se pueden presentar 5 o 6 candidaturas, perfecto. Gente antigua del partido, bienvenidos. Gente nueva que deseen ser parte de una estructura nacional con ideas, con propuestas para un país diferente, con propuestas para una organización que tiene tanta historia, son bienvenidos. Y que gane el mejor, que sea el mejor el que lleve adelante los destinos del partido y luego organizamos las departamentales y todo, y nos preparamos para presentar un proyecto de país para el 2025, donde vamos a aglutinar a todos los ciudadanos de este país, porque eso necesitamos, aglutinarlos a todos. Hoy estamos en eso, querido Iván, y esperemos realmente una respuesta positiva de parte del órgano electoral para que en abril podamos desarrollar la Asamblea Nacional y podamos elegir al nuevo líder del partido. Yo quiero agradecerte de sobremanera por esta primera intervención que tienes aquí en Facetas, porque este programa apunta en su estructura a hablar de economía, de política, de música, de deportes, etcétera, etcétera. Queremos que, por eso decimos, esas son las facetas de la vida. No hay que tenerle miedo a veces a hablar de política, porque la política es algo innato, es algo natural para el ser humano, sea hombre o mujer. Por eso en este final e invitándote a una próxima entrevista, porque seguramente habrán más novedades desde Acción Democrática Nacionalista para toda Bolivia, queremos escuchar un hasta luego, no una despedida, haciendo votos, reitero, para que muy pronto volvamos a tener más novedades en el plano político con Acción Democrática Nacionalista. Eh, Iba muy satisfecho por este momento, alegre al mismo tiempo porque hoy celebramos 44 años de vida política. La flecha que tengo atrás es un signo que muestra que vamos hacia arriba. Es un signo que aún tenemos mucho por hacer. Es un signo que ADN jamás ha estado muerta, está presente y aún tiene mucho por delante. Agradecerte por estos minutos. A todos los adenistas del país a través de este programa, enviarles un saludo fraterno, que no desmayen en todo lo que hoy en día se hace, que la democracia que queremos que exista en nuestro partido, estoy seguro que va a haber, y que cuando llegue el momento todos puedan participar para elegir al mejor. Y bueno, estoy seguro que vamos a tener otra entrevista donde posiblemente ya estemos hablando de las proyecciones que tiene Acción Democrática Nacionalista para todos los ciudadanos y para poder convivir en un país donde exista democracia, donde exista normas, leyes, pero que verdaderamente se cumplan. Y una economía estable para todos, que es lo que todos deseamos. Bueno, muchas gracias. Desde Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy hemos conversado con Efraín Jorge Mendoza Vacaflores, que a nivel nacional es el vocero nacional de Acción Democrática Nacionalista. Muchas gracias por tu participación. Estaremos muy pronto, como tú lo has dicho, conociendo otras novedades de este partido que es parte ya de la historia de Bolivia. Hoy hemos hablado, por ejemplo, tú te has referido de manera breve a la parte histórica del partido. Te has referido también a la ubicación política que puede tener ADN, porque hay que hablar de un ADN del siglo XXI. También nos hemos referido a que las proyecciones económicas a futuro, sobre todo de este partido, tienen que ser diferentes para que el ciudadano no le tenga miedo a hablar de partidos de derecha o partidos de izquierda. Muchas gracias, Efraín. Hasta muy pronto. Señoras y señores, gracias por su deferencia. Volveremos con facetas en cualquier momento. Y no se olviden suscribirse con las facetas de la vida. Permiso.